En este video encontrará un resumen guiado explicativo de los puntos principales de la reunión Vida y Ministerio Cristianos de esta semana, 30 de octubre al 5 de noviembre de 2023. ¿Qué tal, amigos hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Para esta semana la lectura es capítulos 11 y 12 del libro de Job. La idea central de esta reunión tiene que ver con sabiduría. Recordamos que sabiduría no es lo mismo que tener conocimiento, sino más bien es la aplicación de ese conocimiento. Pudiéramos decir que de nada sirve o de poco sirve tener mucho conocimiento si éste no se aplica. Ahora bien, el buen conocimiento, porque también puede haber conocimiento de lo malo y evidentemente eso no lo queremos aplicar, sino más bien evitar. Entonces, en la primera sección, Tesoros de la Biblia, estaremos escuchando un discurso muy interesante sobre 3 formas de hacernos más sabios. Luego, en las perlas escondidas, estaremos respondiendo la pregunta: ¿cómo puede ayudarnos lo que dice un texto a ser mejores confidentes, mejores personas que escuchan a otros? Y luego, en la tercera sección, nuestra vida cristiana, estaremos enfocándonos en la familia, cómo los padres, sí, que tienen pequeños en casa, pueden ayudarse mutuamente como un equipo a ser sabios. Por último, el estudio del libro de esta semana, estamos en los párrafos 8 al 15 y un recuadro. Estaremos comentando alguna información relevante, pertinente, sí, del libro de Hechos. Así que, hermanos, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer discurso: 3 formas de hacernos más sabios. 3 formas de hacernos más sabios. Sí. Vivimos en una época en la que hay mucha información. El conocimiento se ha hecho abundante, y no solamente el de la Biblia, sino todo el conocimiento, especialmente sobre las personas. Pero parece que no somos lo suficientemente sabios para manejar correctamente toda la información. Aprecie esta imagen. ¿Diría usted que esta persona es sabia? Probablemente tiene dinero, tiene los medios económicos, por lo que se aprecia, pero no tiene sabiduría, por lo que estamos viendo. No estamos diciendo que las personas que tienen dinero no son sabias. Hay de todo. Hay gente que no tiene dinero que tampoco es sabia. Eso es muy importante de aclarar. Ahora bien, ¿qué es la sabiduría? ¿Se considera usted sabio? Son buenas preguntas. Podríamos decir que la sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento, según sea el caso. Por ejemplo, digamos que estamos parados, sí, en la carretera y vemos que viene un gran camión hacia nosotros. Sabemos que ahí está el conocimiento, sabemos que eso es riesgoso, hasta podríamos perder la vida. Eso es conocimiento. Ahora bien, vemos que viene hacia nosotros, ¿sí? Entonces estamos pensando, viene hacia nosotros, nos va a hacer daño. ¿Qué hacemos entonces? Nos movemos, nos hacemos a un lado. Eso es sabiduría. No basta con saber que un camión es peligroso, que puede quitarnos la vida. No, implica también que nos movamos, que actuemos. Esta mujer probablemente sabe que hay peligros en la ciudad, pero no tiene sabiduría porque vea a dónde va, exhibiendo todo lo que lleva, ¿sí? No hay sabiduría. Ahora, quizá nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, sí, quizá hemos tenido experiencias que nos han marcado de alguna manera, hemos aprendido a no repetir, y qué bueno, porque hay quienes les ha pasado lo malo y no aprenden ni a la primera ni a la segunda y nunca aprenden. No queremos ser de ese grupo. Sin embargo, si tenemos nosotros esta perspectiva, hay 3 formas que nos recomienda aquí para aprender de hacernos sabios.
Por ejemplo, aquí en Job 12, 7 al 9, dice el texto, pero por favor, pregúntale a los animales, que ellos te enseñarán, también a las aves del cielo, que ellas te informarán. O fíjate en la tierra, que ella te enseñará, y los peces del mar te informarán. ¿Quién de todos ellos no sabe que esto lo ha hecho la mano de Jehová? Sí, está clarísimo. Los animales, por así decirlo, son una prueba viviente que hay un creador. No que venimos, como dicen algunos, de un chango, por ejemplo, sí, o de una explosión. Y la pregunta es, ¿y quién causó entonces esa explosión? ¿Qué había entonces antes de esa explosión? ¿Y quién causó lo que había antes de esa explosión? Entonces, observando la creación, para esto se necesita, sí, tomar un tiempo, sí, como están haciendo estas personas en esta fotografía. Otra buena idea es Job 12:12. Dice, ¿acaso no hay sabiduría entre la gente mayor y no da entendimiento una larga vida? Sí, muchas veces hemos visto que los jóvenes últimamente son muy, no todos, pero algunos, muchos, son muy rebeldes, son muy soberbios. Creen que ellos están listos para comerse el mundo, para conquistar el mundo, y van por todo. Y después, cuando hacen lo que ellos quieren, se dan cuenta que no era como ellos lo habían pensado que era. Por eso, cuán importante es tener buenas amistades. Sí, hacernos amigos de hermanos fieles, de hermanos que nos motiven. Podemos buscar amigos que sean un buen ejemplo para nosotros, que nos impulsen a ser mejores, que nos impulsen a ser más espirituales, más trabajadores, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, una persona que no trabaja seglarmente, que tampoco trabaja en la congregación, que no respeta a los demás y que todo espera que se lo den, por así decirlo, en la boquita, esa persona no es una buena compañía. Una persona que todo el tiempo quiere andar de fiesta, sí, quizás tomando bebidas y siempre dice, no, es que no me estoy emborrachando, yo sé hasta dónde llego. Entonces, esa persona no es una buena compañía, definitivamente. Si hay dos borrachos y usted se junta con ellos, usted será el tercero. Pero si hay dos personas trabajadoras espiritualmente y seglarmente, usted será el tercero, igual que ellos. Usted es la media de las personas con quienes se relaciona. Y la Biblia dice claramente, hay sabiduría entre la gente mayor. Por eso es importante que si en nuestra congregación o en nuestra familia están nuestros padres, sí, y hay hermanos mayores, que los respetemos, y los saludemos, no los ignoremos, no pensemos que no podemos aprender nada de ellos. ¿Por qué no platicamos cuál fue su historia, qué cosas han vivido, con respeto, y sin duda aprenderemos mucho de ellos, y viceversa, los mayores también pueden aprender de los jóvenes. Una amistad que la Biblia narra es la de David y Jonatán. Ambos se apoyaron mutuamente en medio de graves dificultades. Una forma de encontrarlos es en las reuniones, otra es participando en la predicación, sí, compartiendo algo después de la predicación es muy importante, sí, y esforzarnos entonces por tener este tipo de buenas amistades. Si alguien se acerca, no queremos parecer que nosotros somos como estrellas de cine, que somos como inalcanzables o que no son dignos de tener una conversación con nosotros. Entonces, hemos visto dos, observar la creación y tener amistades, sí, en la congregación, buenas amistades. Entonces, podemos ver las cualidades de Jehová en su creación y también en sus siervos fieles. Ahí se aprecian las cualidades
de Jehová. No estamos diciendo que tiene algo de malo tener amistades con otros jóvenes, de ninguna manera, pero hemos comentado algunos puntos. Ahora, para concluir, una última y muy importante exhortación es nuestro estudio personal. Por medio de él podemos conocer más sobre Jehová, sobre sus principios y ponerlos en práctica. Job 12:16, en él hay fuerza y sabiduría práctica. Suyos son el que se desvía y el que desvía a otros, dice. Menciona que en Dios hay sabiduría práctica. Sí, la sabiduría divina o práctica, en sentido absoluto, se encuentra solo en Jehová. ¿Cuántos científicos, cuántos personas intelectuales creen ellos que saben algo y en realidad reniegan de la existencia de Dios? No saben nada. Pero un ser humano que reconoce que existe un creador, que nos debemos a él y que sin él la vida no tiene sentido, dice la Biblia, eso también es sabiduría. Sí, está muy relacionado. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También habla del conocimiento de Jehová. Y esto no se logra por casualidad. Mire, hay personas que a lo mejor asisten a las reuniones, a lo mejor salen a repartir publicaciones, a lo mejor sus padres los llevan casi que obligados a las reuniones, pero eso no significa que reconocen en su corazón que existe un creador y que hay que servirle, hay que adorarlo y temerle. Entonces, cuando uno individualmente reconoce esto, es privilegiado, ¿sí? Y este conocimiento no se adquiere por casualidad, ¿sí? Este conocimiento se adquiere teniendo estudio personal, como estamos viendo en la imagen. Hermano, es que es muy aburrido leer la Biblia. Bueno, tenemos el libro de Proverbios, los Salmos, los Evangelios, ¿sí? Mire, no nos da pereza ver nuestro teléfono en la mañana, el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales. Es lo primero que muchos miran al día al abrir los ojos inmediatamente. Imagínese que así manejáramos la Biblia. Bueno, algunos podrían pensar qué extremista, hermano, pero es nuestro alimento espiritual. Si no nos alimentamos, podríamos morir espiritualmente. Definitivamente merece la pena apartar un tiempo, un momento, ¿sí?, para nuestra lectura de las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, a veces encontramos personas que cuestionan a Dios. Dice la Biblia que no debemos envolvernos en peleas, en discusiones. Sin embargo, podría ser que esas preguntas que ellos nos plantean como, oiga, ¿por qué Dios hizo esto en el pasado? Y a lo mejor uno piense, eso no lo sé, o eso no lo había pensado. Para eso está el estudio personal. ¿Somos nosotros capaces de responder esas preguntas, de dar la explicación correcta? ¿Sí? No desde un punto de vista humano, como que pudiéramos igualarnos a Dios. Hay trascendencias, sí, que explican por qué Él actuó o dio ciertas órdenes en el pasado. Bueno, hermanos, pues es información para meditar. Sí, recordamos, la sabiduría es individual y tener conocimiento no es igual a tener sabiduría, sí, sino la aplicación de esa sabiduría. Entonces, esta persona seguramente tiene conocimiento, tiene dinero, pero no tiene sabiduría. ¿Cuántas personas andan por la vida así? Y tienen que pasar por malos momentos para aprender, y hay quienes, aunque los pasen, no aprenden. No queremos ser de ese grupo. Así que piense, por favor, cómo lo ha hecho más sabio, ¿sí? Cómo lo ha protegido Jehová al estar en su pueblo, ¿sí? De todo lo que nos protege y nos libra Jehová al estar sirviéndole. Es muy importante que recordemos esto. ¿Cómo me ha hecho más sabio pasar tiempo con hermanos fieles? Este fue nuestro discurso de 10 minutos de los tesoros de la Biblia. 3 formas de hacernos sabios. Gracias por acompañarnos.
Muy bien, hermanos, ahora prosigamos con lo que son las perlas escondidas. Vamos a escuchar algunos comentarios y estos nos pueden permitir participar en nuestra reunión. La primera perla que está extraída de Job 12:11. El texto dice, ¿acaso el oído no prueba las palabras como la lengua saborea la comida? Pregunta, ¿cómo puede ayudarnos lo que dice este texto a saber escuchar mejor? Ahí vemos que está haciendo una pregunta, ¿sí? Así como uno saborea la comida, ¿sí? Así uno debe tomarse el tiempo y escuchar. Por eso se dice, tenemos dos oídos para escuchar, pero solo una boca, una lengua para hablar. Quiere decir que debemos escuchar más de lo que hablamos. Y esto puede ayudarnos significativamente el prestar atención a lo que nos están diciendo, a cómo nos lo dicen, a ver más allá de las palabras, a tener ese discernimiento, si el aprender a escuchar mejor, sin interrumpir, puede mejorar nuestras relaciones interpersonales, que a veces sufren por falta de una buena escucha, por falta de buena comunicación. Sí, eh, por ejemplo, en la familia, en la congregación, con el cónyuge, en el trabajo incluso. Por eso, cuando un hijo dice a su papá, siempre me tratas como a un niño, podría querer decir, pienso que no confías en mí. O si dice, nunca me escuchas, podría significar, quiero que entiendas cómo me siento realmente. Ver más allá de las palabras puede ayudarnos a mejorar en el arte del saber escuchar. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta y quiero invitar a los amigos a que puedan compartir este video, puedan suscribirse si no lo han hecho y dejar su like, eso nos va a ayudar bastante y se lo vamos a agradecer. Número 1. Job 11:7 nos enseña que nosotros no lo sabemos todo. Y como dice Romanos 11:33, cuán profunda es la sabiduría de Jehová e inimvestigables sus caminos. Recordar que no lo sabemos todo y que no entendemos todo sobre Jehová nos va a ayudar a mantener un punto de vista equilibrado sobre nosotros mismos. Número 2. Job 11:7. Es verdad que no podremos descubrir todo sobre el Creador, pero podemos llegar a un conocimiento que nos permite tener una relación personal con Él, conocer sus cualidades, mandamientos, a fin de adorarlo, obedecerle, amarlo, servirle. Número 3. Job 11:14 nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 5:30. Si nuestra mano nos hace tropezar, debemos cortar. Sí, pero esto no es literal, más bien se refiere a cortar todo aquello que nos hace tropezar. Esto denota humildad porque la persona que tiene un problema, el primer paso es reconocer que tiene un problema y acto seguido tomar acciones. Número 4. Job 12:2. Job se dio cuenta que era imposible hacer entender o razonar con sus falsos amigos y lograr que ellos lo comprendieran poniéndose en su lugar o mostrándole empatía. Era imposible. Ellos eran personas muy orgullosas, arrogantes, severas, irrazonables, esa clase de personas que alguien espiritual y en su sano juicio no quisiera tener como amigos. Esto nos enseña algo. Es bueno evitar contender o discutir con este tipo de personas, ya sea en la predicación o en cualquier otro lugar, ya que, como dice 2 Timoteo 2:24, no nos lleva a ninguna parte este tipo de debates. Y el esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear con nadie, sino de ser amable con todos. Número 5. Job 12:2 nos enseña lo importante que es evitar la arrogancia y creer que ya lo sabemos todo, como hacía este hombre Sofar, y que nuestra opinión es la única verdad absoluta, y esto
es algo que puede afectarnos, sí, a nosotros mismos y por ende podríamos nosotros afectar negativamente a los demás. Así que, en vez de ser así como Sofar, queremos ser razonables como Jesús. Número 6. Job 12:4. Debemos cuidarnos de las malas compañías o los malos amigos que en nuestros momentos difíciles se burlan o quizás se ríen de lo malo que nos está pasando. A pesar de que esto le pasó a Job, él siguió orando por sus falsos amigos, a pesar de que ellos le fallaron cuando él más los necesitó. Así que esto nos recuerda lo importante que es en nuestro corazón liberarnos, sí, perdonar a ese tipo de personas y orar por quienes nos han hecho daño. Sí, es algo que nos libera principalmente a nosotros y nos eleva a un siguiente nivel. Número 7. Job 12:7. Vemos aquí que Job se dio cuenta que se puede aprender mucho de la creación física, observando, por ejemplo, las aves. De hecho, de sus peculiares características han inspirado comparaciones y metáforas. En la Biblia se hacen muchas referencias a las aves para enseñarnos valiosas lecciones acerca de la vida y la amistad con Dios. Número 8. Job 12:7. Imaginemos que los animales tuvieran la habilidad de hablar. Ellos dirían, el creador puede programar hábitos muy complejos en cerebros muy diminutos. Aunque los evolucionistas quisieran que esas criaturas no hubieran hecho las cosas intrigantes que hicieron, la Biblia da crédito por la sabiduría de éstas, ya sea aprendida o instinto, a su creador, hacedor, Jehová Dios. 9. Job 12:11 nos enseña que la música tiene poder, y esto está comprobado, sí, científicamente y también por eh, los entes que controlan el sistema, el mundo, sí, la música tiene poder. Hay más información al respecto, pero el punto es, como dice aquí, así como uno prueba algo y se da cuenta si le gusta o no, si es conveniente o no, es bueno que seamos perspicaces a la hora de elegir el tipo de música que escucharemos. Muchas de estas frecuencias de estas canciones musicales, videos y artistas envían mensajes subliminales y eso explica por qué muchos jóvenes se inclinan a lo malo hoy en día. Nada más dele un vistazo al tipo de música que están escuchando. No es que eso entra a los oídos, entra en un oído y sale en otro y ahí quedó todo. No, esto tiene un efecto eh, científicamente en el cerebro, ¿sí? En el subconsciente, en el líbido, ¿sí? Y no se queda nada más ahí. Esto también abre puertas en el mundo espiritual. Así que es muy importante cuidar la música que escuchamos. Muchos de estos artistas han vendido su alma, trabajan para las tinieblas. Así que imagínese qué eh, alegre, contento debe sentirse el mal, las fuerzas del mal, cuando ven que un siervo de Dios se está entreteniendo, según él, con música que ellos mismos han compuesto. Número 10. Job 12:12. Unos investigadores estudiaron a las personas mayores para ver cuánta sabiduría tenían, sí, así como la capacidad de tomar buenas decisiones. El estudio demostró que las personas mayores de aquel estudio, sí, le ganaron, sí, de manera notoria a los jóvenes del estudio, ya que sus consejos eran más reflexivos e ingeniosos. Se demostró asimismo que aunque les llevaba más tiempo tomar decisiones, las que tomaban eran mejores que las de los jóvenes. Así que la Biblia no se equivoca. El libro bíblico de Job dice que los años dan sabiduría. Número 11. Job 12:12 nos recuerda que no solo los mayores pueden tener sabiduría.
los jóvenes también. Así que es importante que un joven le ruegue a Jehová siempre que le dé sabiduría. Aunque sea joven, inexperto, puede rogarle a Jehová, específicamente por sabiduría, y podrá recibirla. Podrá aprender mucho en la Biblia y también de las experiencias de otros, y por supuesto dejarse moldear por Jehová. No cabe duda, los mejores jóvenes son los que se dejan moldear por su Creador y su palabra y por supuesto la organización. Bueno, hermanos, estos fueron algunos comentarios que queríamos compartir con ustedes. Con ese video estamos listos para dar comentarios en nuestra reunión. A continuación saltamos a la sección Nuestra vida cristiana. Vamos a estar comentando y analizando el tema Padres, sus hijos también pueden ser personas sabias. Comencemos. ¿Qué tarea tan monumental es criar a un hijo o a una hija? Y cuando pensamos que ya terminó todo, llegan nuevas inquietudes, sí, cuando ellos ya entran en otro momento, otra etapa de la vida, y es algo muy serio, una seria responsabilidad. Sin embargo, una de las mejores maneras de ayudarlos no es solo dándoles una herencia material, como un carro, una casa, sí, una empresa, en el caso de algunos, no es esa una de las mejores herencias, sino la sabiduría. La sabiduría, dice la Biblia, es incluso mejor que las riquezas. Y dice la Biblia que para ser sabio, uno de los primeros pasos es el temor de Jehová. Por lo tanto, lo que los hijos ven, escuchan y comentan en las reuniones puede ayudarlos a aprender más sobre el Creador y ser amigos de Él. Pero, ¿cómo puede una madre o un padre o ambos como equipo ayudar a sus hijos y aprovechar las reuniones al máximo? Primer punto, hacer todo lo posible por asistir a las reuniones en persona. Segundo, asegurarse que sus hijos pasan tiempo con los hermanos en el salón del reino o después de la reunión. Claro, esto no significa que los vamos a ir a dejar solos a la casa de alguien, si no importa quién es, no se refiere a eso, está hablando de que socialicen siempre a la vista de los padres, no dejarlos que se los lleven, que se vayan a dormir a la casa de alguien. Esas son las peores costumbres, sí, que pueden permitir los padres, dejar que sus hijos vayan a casas ajenas. Luego, años después, se van enterando de sorpresas muy desagradables, sí, por este tipo de malas costumbres. Muchos lo han tenido que aprender a las malas. Y hay quienes, aunque han vivido esas malas experiencias, no aprenden. Entonces, otro punto, encargarse de que todos en la familia tengan su propio ejemplar o publicación, sí, digital o en papel, sí, de la reunión. Ayudar a sus hijos a preparar comentarios con sus propias palabras. Eso es muy importante. Y bueno, ahí está. Luego, hablar siempre bien de las reuniones y de lo que se enseña en ellas. Ayudar a sus hijos para que participen en la limpieza del salón del reino y que hablen o saluden a los hermanos mayores. El respeto es muy importante. Bueno, lo siguiente, hermanos, sí, es recordar, sí, que Jehová es un buen padre y Él quiere que nosotros lo seamos también. Puede ser muy difícil, muy abrumador. Los que no son padres no tienen idea de todo lo que esto conlleva y por eso es bueno pensar antes de traer o de extender, de hacer crecer más la familia. Tenemos un video, sí, entonces el video se llama Padres confían en que Jehová les dará las fuerzas. Hay una primera pregunta que dice, ¿cómo le estaba afectando el cansancio a Miguel y a Lidia? Y les estaba afectando bastante significativamente. Esto los tenía
agotados físicamente, mentalmente, emocionalmente, sí se preguntaban cuándo volvería a ser todo como antes. Los que saben de esto saben que hay que despertarse varias veces en la noche, entonces eso afecta y también les estaba afectando su ciclo de sueño, ya que este se vio alterado, su descanso, y sabemos que si una persona no duerme bien, no descansa bien, esto le va a afectar durante su rendimiento en el día siguiente. Habían momentos que no querían hacer nada y esto también afectaba su amistad con Jehová y también su matrimonio. ¿Y por qué? Porque al estar bajo estrés, al estar cansado, quizás hasta molesto de esa realidad, que no habían pensado en esas letras pequeñas de la responsabilidad de traer a un bebé a este mundo, entonces ya no es tan fácil tratarse con cariño, tratarse con respeto, ¿sí? Quizá ya hay más brusquedad, ¿sí? eh, Hasta incluso como un enojo hacia la otra persona y eso no es algo válido, pero es algo que ocurre. Siguiente pregunta, ¿por qué deben los padres pedirle a Jehová que les dé fuerzas? Porque Isaías 40:29 dice que es Jehová quien fortalece al cansado y llena de vigor al que está débil. Jehová es un Padre amoroso y quiere que nosotros lo seamos también. Eso es muy importante. Los que aún no traen o no tienen hijos, es bueno que miren estos videos, es bueno que se replanteen si realmente están a la altura de lo que Jehová espera de ellos, ya que no se trata nada más de tener 5 hijos y tenerlos ahí que crezcan solos como si fueran una planta, sino estamos viendo conlleva esfuerzo, conlleva mucha dedicación, y esto nos hace apreciar y agradecer lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Quizá alguien diga, sí, pero es que esa es su obligación. Por supuesto que es una obligación de todo padre y por supuesto que no todos cumplen con esa obligación. Por eso es de agradecer y reconocer lo que nuestros padres también hicieron por nosotros. ¿Qué hicieron Miguel y Lidia para apoyarse en Jehová? Bueno, se apoyaron mucho en la oración, pidiéndole a Dios que les diera paz. Le pidieron también que les ayudara a tratarse con cariño y, como ya mencioné, hasta con respeto entre ellos dos, ¿sí? Aunque estuvieran muy cansados, muy estresados, muy malhumorados, para seguir trabajando como un buen equipo. También ellos algo que hicieron era agradecer y reconocer la ayuda mutua que se daban el uno al otro. Vemos también que dejaron de hacer cosas menos importantes, en este caso el fútbol. Al hermano le encantaba el fútbol y a muchos también. Entonces, él tuvo que sacrificar eso por apoyar a su esposa y a su hija. Es parte del precio que hay que pagar. Y también tienen una nueva rutina espiritual. Esto es muy importante porque algunas personas creen que es tarea de la madre completamente atender al bebé que acaba de llegar. Es tarea de ella atenderlo, ¿sí? Si en la noche se despierta, es tarea de ella levantarse, cuidarlo, prepararlo, alimentarlo y prácticamente velar por él. Y encima de eso, todas las tareas del hogar. Así que es un buen video, es un bonito mensaje que no es solo la madre, el esposo debe involucrarse y apoyar a su esposa. Bueno, hermanos, si llegaron hasta acá, quiero darles las gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, así que les invito a suscribirse si aún no lo han hecho, a compartir este video. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus familias y hasta la próxima. Ahora, para concluir esta sección, pasamos al estudio del libro de la congregación. Continuamos en el capítulo 1 de esta semana. Sí, ya la semana anterior dimos inicio a este análisis y para esta semana está asignado los párrafos 8 al 15. Así también hay un recuadro que también estaremos considerando.
Tenemos los primeros dos párrafos, 8 y 9, parte A. ¿Por qué es todo un milagro lo que estamos consiguiendo los testigos de Jehová? Respuesta. Somos más de 8 millones de evangelizadores, la gran mayoría voluntarios, que predicamos en más de 235 países y territorios. Otro comentario. A pesar de todos los obstáculos que hay y de que hay algunos gobiernos que nos han perseguido y nos persiguen y están prohibiendo nuestra obra, estamos logrando que personas de todas las naciones reciban un testimonio completo sobre el reino de Dios. Parte B. ¿Qué es lógico preguntarse y qué debemos hacer para responder a esa pregunta? Es lógico preguntarse por qué nada ni nadie ha podido detener nuestra obra, ni siquiera el diablo. Y bueno, para responder esa interesante pregunta, debemos remontarnos al siglo I de nuestra era. Lo vamos a hacer estudiando el libro de Hechos. Una obra colosal es el siguiente subtema. Párrafo 10. ¿A qué obra se dedicó Jesús y qué sabía muy bien? Jesucristo se dedicó por completo a la predicación de las buenas nuevas del reino, las buenas noticias, el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. De hecho, la vida de Jesucristo giró en torno a esta obra. Él dijo, tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para esto fui enviado. Jesús sabía muy bien que él no acabaría la obra que estaba iniciando, y es que poco antes de morir predijo que el mensaje se predicaría en todas las naciones. Párrafo 11. ¿Qué gran comisión les encargó Jesús a sus discípulos y qué les prometió? Respuesta. La comisión de hacer discípulos de gente de todas las naciones, bautizarlos y enseñarles a obedecer sus mandamientos. No nada más zambullirlos o rociarlos y dejarlos ahí y que sigan su vida como ellos consideren. El texto dice enseñándoles. Y claramente eso es lo que la cristiandad en general no ha hecho. Si ellos se jactan que bautizan, que solo hay que aceptar al Señor Jesucristo como Salvador y ahí quedó todo. Las personas pueden seguir viviendo su vida mundana en pecado, transgrediendo, desobedeciendo los mandamientos del Cristo. De hecho, cuando le preguntamos a alguien en la predicación, ¿y cuáles son los mandamientos de Cristo? Las personas lo ignoran si ellos se dedican a hablar nada más que Jesús los ama y eso es todo para ellos. Sin embargo, hay mucho, mucho más tan solo en los evangelios. Jesús, respondiendo la parte siguiente de la pregunta, Jesús le prometió a sus discípulos que tendrían su apoyo al predicar el reino y hacer discípulos. De hecho, él dijo que estaría con ellos hasta la conclusión del sistema de cosas. Esto puede entenderse también que Jesús estaría dirigiendo su atención, sí, a la obra que sus seguidores estarían realizando en la tierra. Jesús también prometió que contarían con una ayuda adicional, el Espíritu Santo, el cual les daría las fuerzas y el poder para predicar, hacer milagros, liberaciones espirituales, sí, y los dones del Espíritu, como el hablar en lenguas, sí, el hacer milagros, incluso resurrecciones, y todas estas iban a ser credenciales de primera que iban a acompañar a aquellos fieles primeros cristianos. Sí, porque ellos iban a levantarse y a predicar y a decirle a las personas, oigan, hay un nuevo grupo escogido, sí, selecto, y deben seguirlo. ¿Y cómo así? ¿Quién es su líder? ¿Qué credenciales tienen? Y ahí entraban los milagros. Era patente que ellos tenían la aprobación del Altísimo y del Hijo del Altísimo con ellos,
y por lo tanto podían realizar aquellos milagros. 12. ¿Qué preguntas importantes surgen y por qué es muy necesario que sepamos las respuestas? Bueno, surgen muchas preguntas y la realidad es que no todas las preguntas tienen respuestas, al menos no por ahora. Pero algunas que surgen son: ¿qué hicieron los apóstoles y demás cristianos del siglo primero? Bueno, es una muy buena pregunta y debemos recalcar que de los 12 discípulos, los 12 apóstoles fieles, sí, la Biblia no da mayor mención de ellos, sí, por así decirlo. Está Mateo, está Marcos, sí. Lucas no era apóstol, eso es importante mencionarlo. Algunos han pensado que sí, pero Lucas no era un apóstol. Eh, Santiago era apóstol, pero de allí los demás no hay un registro, y eso es importante aclararlo. Entonces, solamente tenemos el libro de Hechos de Lucas y también las cartas que escribió el apóstol Pablo, Santiago y también Juan, el discípulo amado, pero de ahí de los demás no tenemos mayor información. Bueno, cerrando ese paréntesis, es una buena pregunta. ¿Qué hicieron los demás apóstoles? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no hay más información al respecto? Bueno, hay una explicación para eso, pero ese es un tema para otro video. Y otra buena pregunta es: ¿tomaron ellos en serio su comisión de dar un testimonio completo sobre el reino de Dios? La respuesta es que sí. ¿Lograron cumplirla a pesar de ser pocos y de sufrir una violenta y hostil persecución? La respuesta es que sí. ¿De verdad contaron con la ayuda de Jehová y de su Espíritu Santo? La respuesta es que sí. Un rotundo sí. Y bueno, porque es muy importante las respuestas, porque como dijo Jesús, sus seguidores tendrían que predicar y hacer discípulos hasta la conclusión del sistema. Así que todos los cristianos verdaderos tendrían que cumplir con esta comisión, incluidos nosotros, que vivimos en el tiempo del fin. Información sobre Hechos de los Apóstoles. 13 y 14, parte A. ¿Quién escribió el libro de Hechos y de dónde sacó la información? Bueno, honestamente, en las páginas del libro de Hechos no aparece, por así decirlo, el que lo redactó, el que lo escribió, sí, el nombre del escritor. Pero al comparar lo que dice el libro o el Evangelio de Lucas con el libro de Hechos, las palabras dejan claro, sí, que fue la misma persona, Lucas, sí, al compararlo. El mismo estilo, la misma redacción, sí, palabras muy parecidas, y por eso no cayendo en el dogmatismo, pero en lo más razonable. Desde hace siglos se acepta que lo escribió Lucas, el médico amado, quien también fue un historiador meticuloso. Otro comentario. Desde el año 33 de nuestra era, Jesús sube al cielo, sí, y hasta más o menos el año 61 Pablo está bajo arresto domiciliario. Lucas estuvo presente en muchas de las situaciones que relata, lo sabemos porque a menudo se incluye en el relato e incluso cambia de la palabra de ellos a la palabra nosotros. Y como era tan meticuloso, seguro que antes de escribir el libro de Hechos recurrió a testigos oculares presenciales como Pablo, Bernabé, Felipe y otros. Recuerde, Lucas no era apóstol. Sí, entre los 12 apóstoles, luego está Matías y luego está el apóstol Pablo, no se menciona que Lucas era un apóstol, pero sí un médico muy querido y por lo que estamos viendo un historiador muy meticuloso. Parte B. ¿De qué habla Hechos? Respuesta. Podemos decir que gira en torno a personas que realizaron una obra extraordinaria a pesar de que el mundo las consideraba personas comunes, corrientes, ordinarias, con poca o sin ninguna educación. Es un relato inspirado de la fundación y el crecimiento de la congregación cristiana. Muestra los métodos que usaban los cristianos del siglo I al predicar y la actitud que tenían.
Gran parte se centra en el ministerio o en datos o momentos relevantes de la vida del apóstol Pablo. Sí, también destaca cómo los ayudó el Espíritu Santo a difundir las buenas noticias y destaca el tema principal de la Biblia, la santificación del nombre de Dios mediante su reino, que está en manos de su Cristo amado. Y por último nos habla del triunfo de la predicación frente a la oposición más feroz. 15. ¿Cómo le ayudará a analizar el libro de Hechos? Respuesta. Esto va a ser como una inyección de muchas vitaminas espirituales. Meditar en la historia de nuestros hermanos del siglo I fortalecerá nuestra confianza en Dios. Nos dará valor, nos dará estímulo, sí, ver estos ejemplos de fe, de valor y de entrega nos emocionará e impulsará a imitarlos. De ese modo estaremos mejor preparados para cumplir con la comisión que Jesús nos da. Hermanos, no está de más decir esto. La Biblia, sí, que tenemos a nuestro alcance, la podemos leer en estos momentos a cualquier hora del día, pero muchas vidas, sí, han sido, por así decirlo, se han dado, sí, se han cobrado muchas vidas para que esta Biblia esté a nuestro alcance. Entonces ha sido el libro más perseguido, más atacado, más cuestionado, y se ha buscado la manera de erradicarlo, y poder tener este relato de hechos nos va a hacer apreciar y valorar que la tenemos a nuestro alcance. Oiga, hermano, ¿cómo así? ¿Y no viene entonces esta Biblia de la sede mundial allá en Warwick? Bueno, podríamos decir que del idioma inglés, claro que sí, pero recuerde, la Biblia no se escribió en inglés, sí, ahora se maneja en inglés, pero originalmente recordamos que se escribió en hebreo, en arameo, en griego, sí, y que fueron unos manuscritos los que se encontraron. Las personas que hicieron el trabajo de traducción, muchos fueron quemados en la hoguera, vivos, sí. Nos acordamos de Tyndale, por ejemplo, y de muchos otros, sí, que ni conocimos y apenas tenemos idea de ellos. Así que es importante valorar este libro de Hechos y por supuesto todas las sagradas escrituras. Bueno, hermanos, vamos a repasar ahora el recuadro. Este recuadro nos presenta una línea de tiempo. Recuerde también lo siguiente, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de Hechos no se escribieron en tiempo, en un tiempo presente. Voy a explicar esto. No es que estaba nuestro Señor Jesucristo clavado en el madero y ahí estaba Mateo escribiendo. En este momento estoy aquí en tiempo real, transmitiendo en tiempo real, escribiendo, sí, cómo están clavando al Mesías al madero. Estoy escribiendo, sí, están jugando los guardias sus prendas, sus vestiduras y echando suertes. Y en este momento Jesús acaba de gritar al cielo y fue su último aliento. No, fueron años después, usted lo puede comparar en la tablita de estudio, y ese es un punto muy importante. Bueno, eso tiene otra repercusión, lo vamos a mencionar en otro momento, pero aquí está. Año 33, la resurrección de Cristo. Da la comisión, ese mismo año es el Pentecostés, ¿sí? Y el derramamiento del Espíritu Santo, y se funda y se les llama por primera vez cristianos. Luego, 33-34, la ejecución de Esteban, el eunuco etíope, y hasta ahí se supo de Felipe, no más. Pero puede apreciarse cómo ellos tenían, esto es muy impresionante, tenían el Espíritu Santo que no solo les daba la facultad de hacer milagros, de poder ver el futuro, de poder profetizar, sino hasta de moverse de un lugar a otro, algo así como una teletransportación. Observe, lea el libro de Hechos en la parte de Felipe y se va a dar cuenta que aparece en un lugar, desaparece y aparece en otro lugar.
Bueno, eh, también ellos tenían la facultad de recibir mensajes, literalmente revelaciones sobrenaturales. Nuestros hermanos del cuerpo gobernante actual son muy honestos, ellos dicen, esto está en el sitio, esto está en Atalayas y está también en los broadcastings y lo escuchamos constantemente que ellos no reciben mensajes sobrenaturales ni revelaciones divinas, pero los discípulos en la congregación cristiana del siglo primero, ellos sí recibían mensajes sobrenaturales y revelaciones divinas, completamente. Así lo describe la Biblia, el libro de Hechos, y lo vamos a ir viendo. Son puntos muy importantes, muy interesantes que confirmaban que ellos eran ungidos legítimos con todas las facultades, sí, las credenciales, por así decirlo, y la unción del Espíritu Santo. El año 34, la conversión de Saulo de Tarso y luego ella se centra en Saulo, en Pablo. Él llega a Damasco, visita Jerusalén por primera vez como un discípulo, ¿sí? Luego se habla de Cornelio, algo del apóstol Pedro, ¿sí? Año 41 se escribe el Evangelio de Mateo. Ahí está lo que les decía. Entonces, mire, la resurrección del Cristo fue en el año 33, pero dice que Mateo se escribió 8 años después, el año 41. Imagínese. Entonces, no es que los evangelios se escribieron como transmitiendo en tiempo real, sino estamos viendo 8 años después, 10 años después, etcétera. La traducción del Nuevo Mundo al final tiene una tablita, ¿sí? Donde aparecen las fechas y usted puede ver la fecha en que se escribió aproximadamente cada libro de la Biblia, incluyendo los Evangelios. 44. Ágabo profetiza una época de hambre. Ahí está las facultades que les daba el Espíritu Santo de profetizar, de ver el futuro. Eran mensajes. Ellos no andaban a tientas, ellos no andaban diciendo, vamos a decir esto y a ver qué pasa. No, ellos era al 100%, sí, de certero lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque era un canal de comunicación directa con el Espíritu Santo. Es algo muy importante, casi no pensamos en eso, casi no lo analizamos de esa forma, pero está en la Biblia, lo estamos viendo en el libro de Hechos. Se ejecuta a Santiago, hijo de Zebedeo, se encarcela y se libera milagrosamente a Pedro, es más, hasta los ángeles se les manifestaban abiertamente y los ayudaban, ¿sí? Y eso es muy importante. 44 muere Herodes Agripa, 46 llega la hambruna predicha por Ágabo, ahí está, las profecías eran profecías certeras, ellos no estaban jugando a ser profetas, ellos estaban inmersos en esta comisión. También ellos, y esto es algo interesante de cómo la congregación originalmente lo manejaba, lo que era la ayuda humanitaria. No se olvidaban de sus hermanos, no solo les pedían que dieran, sino también ellos compartían. Y dice que todas las cosas eran de todos, ¿sí? Se buscaba un bien común de compartir con los hermanos, ¿sí? Se mandaba ayuda, y no era una ayuda que le decían a las congregaciones, les toca a ustedes a atenderlo, sino desde lo que era la sede mundial, el cuerpo gobernante del siglo primero, se enviaba esa ayuda a las congregaciones. Es un buen modelo también que, bueno, está en la Biblia y nos deja un modelo también de imitar. 47 y 48, el primer viaje de Pablo. 49, la cuestión de la circuncisión, y ahí se menciona también en Gálatas 2, 11 al 14, cuando Pablo corrige a Pedro en público, no lo llamó en privado y le dijo, Pedrito, ven un momento, ¿qué pasó, Pablito? Vamos a platicar. No, delante de todos le dijo que era un hipócrita. Son palabras que generalmente no se nos recomienda hacerlo de esa manera, pero nuevamente la Biblia no oculta los errores, ¿sí? En este caso de un cristiano ungido que tenía las llaves del cielo, sí, la Biblia no lo esconde. Y eso nos enseña
la honestidad de la Biblia. Así que si la Biblia no oculta los errores, nosotros también no debemos pretender que todo es perfecto y que no pasan cosas malas a veces en la congregación. No debe de darnos vergüenza, al contrario, debemos reconocerlo y corregirlo para evitar que eso se repita. Y tengamos la seguridad que Pedro no volvió a hacerlo. Después de esa corrección, él rectificó su mala conducta. Pero llama la atención que aún él siendo ungido, siendo miembro del cuerpo gobernante, siendo el hombre asignado con las llaves del cielo, viene alguien nuevo a darle consejo y él recibe el consejo. Es un punto muy interesante, porque algunos hermanos han manejado la idea que si el hermano está arriba, ¿y a qué me refiero que está arriba, que tiene más privilegios? Quizás es un hermano viajante, un hermano de la sucursal, sí, eh, o un anciano. Nadie les puede dar consejo, pero solamente alguien que esté arriba de ellos. Pero de lo contrario, los demás no tienen que decir nada, aunque esté mal o esté muy grave lo que está haciendo. Pero ahí está el precedente bíblico y bueno, últimamente la organización ha dicho que todos podemos dar consejo respetuosamente a todos como sugerencias constructivas. Año 49 al 52, el viaje misionero de Pablo, habla de Bernabé y Marcos. Luego 49 y 50, Claudio expulsa de Roma a los judíos. 50, Lucas se une a Pablo en Troas. Y aquí está, las visiones. El Espíritu Santo les daba a ellos facultades sobrenaturales, sí, credenciales de primera que evidentemente los fariseos, los escribas, los saduceos y todos esos hombres versados en la ley no tenían. Y ahí estaba la prueba que podía atraer a personas sinceras a la recién formada congregación cristiana. ¿Por qué? Porque las tradiciones de los fariseos estaban fuertemente impuestas, arraigadas, ¿sí? Y eran capaces de eliminar, de apedrear a los que se unieran a los cristianos. El miedo los tenía sometidos. Sin embargo, al ver que no era una ocurrencia de Pablo, de Pedro, esto de formar un grupito aparte, sí, no era una ocurrencia, no era una iniciativa personal, sino que tenían el respaldo divino, era más que evidente que ellos tenían la aprobación de Dios. Habla de la formación de algunas congregaciones, luego 50 al 52, Pablo visita Corinto, se escribe Tesalonicenses, mire, hasta el 50 al 52, 51 se escribe Segunda Tesalonicenses, 52 al 56, tercer viaje misionero de Pablo. Varias de estas cartas las escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, a los gálatas, a los corintios, a los efesios, sí. Entonces son a los romanos incluso son varias llamadas las cartas paulinas. Eh, Ahí está 55, se escribe primero a los corintios. La carta a Tito también la escribe el apóstol Pablo. Filemón también lo escribe el apóstol Pablo. Pero nuevamente, repito, no hay más cartas de los demás apóstoles, de los demás discípulos de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, tampoco hay un libro que él haya escrito directamente. Son preguntas que en este momento, sí, aparentemente no hay más información. Sin embargo, hay una explicación para eso también. ¿Por qué es que no aparece más información? Existe una explicación para eso. Luego 56 se escribe el libro a los romanos. Pablo, gracias al Espíritu Santo, realiza una resurrección de Eutico en Troas, ¿sí? Eh, Luego llega el arresto de Pablo en Jerusalén. Pablo llega a Cesarea, ¿sí? Eh, Se escribe en esa fecha aproximadamente el Evangelio de Lucas. Luego Festo toma el puesto de Félix. 58, Herodes Agripa II escucha a Pablo. Él sigue arrestado, él pasó varios años en este arresto y luego, 59 al 91, el primer cautiverio de Pablo en Roma.
Mire, aquí es donde él empieza a escribir cartas, 60 al 61, y en muchas de estas él le dice a los cristianos que por qué lo habían dejado solo cuando él más los necesitó, por qué se habían olvidado de él, por qué se avergonzaban de él, sí, de sus cadenas de prisión, y él reconoce quienes sí lo habían ayudado en esos momentos críticos de necesidad. Recuerde, él era un cristiano ungido. Según lo hemos entendido, se ha interpretado, también era miembro del cuerpo gobernante. Y no estaba en un cómodo escritorio, en una cómoda silla, enviando cartas al azar. Él estaba en una prisión, encadenado, como si fuera, sí, un criminal. Y ahí estaba, en esa senda, enviando estas cartas. Luego, 60 al 65, se escribe el Evangelio de Marcos. Imagínese, el año 33 resucita nuestro Señor Jesucristo. 27 años después, quizá 30 años después, se escribe el Evangelio de Marcos. Entonces, no es que en tiempo real se escribieron los Evangelios. Es muy importante, es un detalle que tiene relevancia. ¿Por qué? Porque en la carta a los Hebreos habla que un pacto tiene validez después que ya se pagó, ¿sí? El testamento, el testador, la persona que está validando el pacto, ya cumplió el compromiso. Y por eso es que no se escribieron en tiempo real. Año 61, se escribe el libro de Hechos y la carta a los Hebreos. También la carta a los Hebreos la escribió el apóstol Pablo. 61 al 64, las cartas a Timoteo y a Tito. También lo escribe el apóstol Pablo. Antes del 62 se escribe Santiago. Eso lo escribe el discípulo Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Hacia el 62 al 64 se escribe la primera de Pedro. Igualmente la segunda de Pedro. Estas las escribe el apóstol Pedro. Y 65, sí, hace mención el segundo cautiverio de Pablo en Roma, segunda Timoteo, Tito viaja a Dalmacia y la ejecución de Pablo. Y hasta allí llega la película del libro de los Hechos. Esto es impresionante, es algo que cuando uno lo lee puede visualizar, puede imaginar estar allí y visualizar algunos lugares, algunos personajes, y llama la atención que el libro de Hechos hace mención de unas palabras de nuestro Señor Jesucristo que no aparecen en los Evangelios, como las de Hechos 20:35. Hay más felicidad en dar que en recibir. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos. Ese fue nuestro estudio bíblico de la congregación para esta semana. Muy bien, hermanos, entonces esta fue nuestra información resumida, explicada y guiada de esta semana, sí, 30 de octubre al 5 de noviembre. No cabe duda que hay una gran diferencia entre tener conocimiento y aplicar o utilizar correctamente dicho conocimiento. No cabe duda que hay mucho que decir y difícil de explicar, pero tenemos la fe en Jehová, en su Hijo Jesucristo y seguimos adelante. Así que a continuación nos gustaría enviar unos saludos de agradecimiento a nuestros hermanos que nos han escrito. Saludamos a Amira Barragán, Karen Ramírez, José García, Margarita López, Juana Elisa Gerardino, Juárez 4738, Magali Sadames, Marina Medina de Venezuela, también Alexis Uriel Cáceres de Colombia, Esteban Alarcón Barrios, Casimiro Mans, Germán Vega. También saludamos a Matilde López, Germán Vega de Colombia, Lidia Galván de México, Marta Zoila Blanco, también está Margarita López, Graciela Lechner, tenemos también a Margot Potes,
Irma Maldonado, Oralia Ruiz, Guadalupe Parejo, sí, también Manuel García, Saúl González, también tenemos Gildardo Ramírez, hermana Lilia Ubaque desde Colombia, Quindío, Nesti Díaz, también Luz Marina Mero de Vilches de Venezuela, César Paul, Chele Blondet, también Osbelia Chávez, Dulce Valero de Cuba, Carlos Guerrero, sí, Dulce Valero desde Cuba también, Flor Peña, sí, de Holguín, Cuba, Ricardo Fruto Sánchez, y también tenemos a Leonardo Santos de Panamá, Dea Barrientos de Chiapas, México, María Delgado, Cristina Rodríguez, Dante Artu, sí, Tony Ugalde, Luis Moisés Castañeda, Celina, finalmente Maribel MCD de Caracas, Venezuela y Marguedi Blanco Galán. Queridos hermanos, gracias por sus comentarios, nos animan bastante. Les invito a compartir este video, a dejar su like y si gustan dejar un comentario, será bienvenido y lo estaremos comentando. Así que bendiciones de Jehová para ustedes, muchas gracias y hasta la próxima.